Otro prejuicio tiene que ver con los adultos mayores como objeto de cuidado. Llega a una determinada edad en donde para la sociedad la persona mayor tiene que ser cuidado, son considerados como sujetos aniñados, es decir, tratados como niños. ¿Cuál es la reflexión que hacemos frente a este prejuicio para que nos permita ser derribado? Que desde este prejuicio se van a invisibilizar, o sea, no se van a ver, no se pueden identificar los intereses de los mayores. Y se cae en esta actitud en sobreprotegerlos, que sobreprotegerlos termina siendo perjudicial, porque no los dejamos ser. Comprenderlos como sujeto de cuidado implicará tener en cuenta la vida de cada persona, de modo particular, atendiendo más eficientemente sus necesidades y deseos. Entonces, las personas mayores no son objetos de cuidado, sino que son sujetos de cuidado. Si nosotros lo tomamos como objetos de cuidado, vamos a generar esta sobreprotección de la que hablábamos. Esto de tener una actitud patriarcal, o sea, yo como cuidador voy a hacer todo por el otro. La reflexión y el poder derribar ese mito implica tomar a esa persona como un sujeto de cuidado en donde al considerarlo de esa manera voy a poder identificar y tener en cuenta su historia de vida y su modo particular de cómo esta persona vive. Otro prejuicio, y vieron que son un montón, adulto mayor, sinónimo de abuelo. Todas las personas mayores son abuelos de todo el mundo. Se etiqueta como abuelo por el solo hecho de tener más de 60 años. Y todos sabemos de que en realidad el abuelo es un rol y que abuelo es abuelo de sus nietos, no de todos los niños o de todas las personas de la sociedad. ¿Cuál es la reflexión frente a este prejuicio? Que no toda persona mayor tiene nietos y que en todo caso, como decía hoy, será abuelo de sus nietos. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Llamar a la persona mayor por su nombre o bien indagar cómo esa persona mayor quiere que sea llamada. Otro prejuicio. Los adultos mayores como asexuados. Los adultos mayores no tienen sexualidad. El prejuicio que plantea que con la menopausia se termina la vida sexual de la mujer. El climaterio indica el comienzo de la vejez. Los adultos mayores ya no tienen deseo, son impotentes o considerados perversos. Viejo verde, vieja indigna. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos adjetivos descalificativos, no? La reflexión parte de qué? Parte de que, obviamente, lo que dijimos anteriormente es un prejuicio y que en realidad hay que diferenciar la genitalidad de la sexualidad. No son lo mismo. La sexualidad se va a pensar y a vivir y a sentir seguramente de una manera distinta en las distintas etapas de la vida. Pero eso no implica de que los mayores sean asexuados. La sexualidad nos acompaña durante toda la vida. Sí vamos a experimentar distintas maneras de practicar esa sexualidad, pero el deseo y el placer nunca se pierde. Otro prejuicio más. Todos los adultos mayores tienen mal carácter. Vieja bruja, viejo cascarrabia. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Cómo hacemos para derribar este mito? Volvemos a lo mismo. Generalizar de que todas las personas mayores son cascarrabias es un error, obviamente. El carácter de toda persona va a implicar su historia y no va a tener que ver con su edad, sino que tiene que ver con su personalidad. La vejez como etapa de incapacidad. Otro prejuicio. Incapaces para enamorarse, incapaces para aprender, incapaces para crear. Considerar a la persona mayor con
capacidad para desenvolverse en su vida y en sus relaciones, permitirá seguir construyendo una sociedad que apunte a la inclusión de las personas mayores y que lo tengan como actores activos dentro de la sociedad. Esto favorecerá a que puedan participar en la comunidad y en donde ellos deseen estar, pero siempre van a tener capacidad de desenvolverse de la manera que cada uno decida y desee. Todos los adultos mayores son tacaños, también otro prejuicio que se escucha muy habitualmente. Y en realidad siempre caemos en la misma reflexión, que un adulto mayor sea tacaño no va a depender o no depende ese prejuicio de la edad que tenga, sino que depende de su historia de vida y de su personalidad. Todo tiempo pasado fue mejor. Esta concepción en la que se plantea de que el pasado limita la posibilidad de crear proyectos futuros, en oposición se encuentra lo que pensamos que el pasado placenteramente y en función del legado para ser transmitido a otras generaciones. En realidad, cada momento de la vida tiene sus particularidades y sus vivencias buenas y malas, pero el pensar una persona que todo tiempo pasado fue mejor, estamos dándole una importancia absoluta a que lo que está viviendo hoy la persona mayor no sirve o no es suficiente para decir que es una buena etapa de su vida. Ya no queda tiempo para nuevos proyectos. Esto también, considerar a la persona mayor de que ya su tiempo pasado fue mejor, que ya no puede pensar en proyectar nada nuevo. Es importante recordar que la muerte es un hecho natural y que no solamente le va a llegar a las personas mayores, sino que nos va a llegar a todos y que se puede presentar en distintos momentos de la vida. Ser protagonistas de nuestra historia ayuda a desterrar este prejuicio. A ver, cuando hablamos de proyectos nuevos, no tenemos que pensar en grandes proyectos. Un proyecto de una persona mayor puede ser ir un fin de semana a la costa. No implica un proyecto nuevo, grandes cosas. Como también las puede tener, ojo, pero es importante poder alimentar esos pequeños proyectos que seguramente van a llevar a la persona mayor a que se sienta vital, porque lo es, pero también depende de todos nosotros acompañar ese deseo, porque si estamos cargados de todos estos prejuicios que venimos trabajando en el video, seguramente van a considerar que no es importante o que la persona mayor ya no tiene ningún tipo de proyecto. De todos estos prejuicios que hablamos, obviamente que hay un impacto de todas estas concepciones en la propia persona mayor. La persona mayor los percibe, los escucha, los experimenta y hasta llega un punto que los internaliza de tal manera que los cree. Y es devastador. ¿Por qué? Porque se siente totalmente al margen de la sociedad. Esas conductas negativas forman parte ya de su vida y comienzan a tomar forma y se va a manejar lamentablemente de esa manera la persona mayor, cargando todos esos prejuicios en su forma de actuar y en su forma de ser. Existe un concepto que lo estableció un autor que es Butler, el concepto de edaísmo. El edaísmo es
edaísmo o viejismo, lo pueden ver de las dos maneras. Es básicamente el prejuicio a los estereotipos o actitudes hacia una persona únicamente por el hecho de ser mayor. O sea, estos prejuicios que nosotros estuvimos viendo durante toda la clase hacen referencia a eso, a prejuicios o estereotipos por el solo hecho de ser mayor. Así se le llama a este tipo de prejuicios. Entonces, edaísmo o viejismo hace referencia a estereotipos o actitudes que tiene la sociedad en relación hacia la persona mayor únicamente por el solo hecho de ser mayor. Espero que les haya gustado. Obviamente que si tienen alguna duda lo vamos a ver en los horarios de las clases. Me parece que, como se plantea en el video, es muy importante que empecemos a reflexionar y a tomar notas, si se quiere, de cuántos prejuicios yo tengo en relación a la vejez y empezar a derribarlos y a deconstruirlos para poder pensar en una sociedad para todas las edades. Si bien vamos por ese camino, falta un montón y ustedes como cuidadores domiciliarios tienen que poder hacer ese trabajo para de esa manera poder lograr una intervención centrada en este nuevo paradigma que venimos trabajando desde el principio. Muchas gracias.